Hola, es un placer para mí estar aquí para contarles acerca de quién puede ser un campeón o un champion en el proceso de diseño y cálculo del índice de pobreza multidimensional nacional. Cuando hablamos de campeones o de champions, lo entendemos como aquella persona que lidera el proceso y es capaz de comunicarlo a diferentes hacedores de política o actores que participan en el mismo. Es la persona que entiende el proceso, sus beneficios y puede comunicarlo de manera adecuada. En ese sentido, es la persona que sabe cuáles son los pasos para crear un índice de pobreza multidimensional, entiende cuál es la importancia de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo puede transmitir y puede trasladar esa importancia, la importancia de cada paso a los hacedores de política en orden de que ellos comprendan la importancia de que este proceso se lleve a cabo. De igual manera, es capaz de comunicar cuáles son los beneficios de tener una medida de pobreza multidimensional, cómo esta medida comparte o complementa algunas de complementa las medidas de pobreza que pueden existir en el país y cuáles son los beneficios para la política pública. En este caso, tenemos dos tipos de campeones o de champions. El primero es el campeón político y el segundo es el campeón técnico. Estas dos personas generalmente son distintas y lo que hacen es que tienen una sinergia en el proceso. Cuando hablamos de campeones políticos, usualmente entendemos o vemos en la mayoría de los países que es un ministro o viceministro y esta es la persona que comprende la importancia de tener un índice de pobreza multidimensional, lo puede comunicar al presidente o vicepresidente, al igual que otros ministros o personas encargadas de la toma de decisiones de política pública. En algunos países, el vicepresidente ha sido la persona que ha liderado el proceso y la persona que se ha convertido en ese champion político y en el que le ha dado la importancia o la relevancia en la acción política al tener un IPM o un índice de pobreza multidimensional. La principal tarea de este campeón es poder involucrar a los diferentes actores y explicar su importancia. En países en donde se han implementado los índices de pobreza multidimensional que sirven para la coordinación, este campeón político lo que ha hecho es poder organizar a los diferentes ministros, a los diferentes actores, en orden de que las decisiones políticas se tomen alrededor de los resultados del IPM y así poder coordinar las diferentes decisiones en política pública para reducir la pobreza. Tenemos el otro champion o el campeón técnico, que es la persona que trabaja de manera cercana con el campeón político, pero a diferencia del campeón político, esta persona está completamente mezclada o tiene un contacto directo con los datos y es capaz de comunicar aquellos conceptos técnicos a los hacedores de política. En este caso, esta persona conoce en detalle cuál es la medida, conoce en detalle cuáles son aquellos aspectos técnicos que hacen que las medidas de pobreza multidimensional sean tan importantes y útiles para la política y es capaz de traducir esos aspectos técnicos en política pública. Esta persona es la que habla con el campeón técnico y le indica cuáles son esas necesidades técnicas que se relacionan con las necesidades políticas y entre los dos coordinan aquellas acciones que se pueden tomar para llegar a reducir la pobreza multidimensional a lo largo del tiempo. Esta persona es una persona clave en el proceso, dado que es una persona que conoce todos aquellos aspectos técnicos de la medida, conoce en detalle la metodología de Kyle-Foster y es capaz de traducirla. En muchos países existen dos tipos de diferentes comités, un comité técnico y un comité político. Y generalmente el comité político está liderado por el campeón o este champion político y el comité técnico está liderado por este comité o este champion técnico. Estas dos personas se hablan constantemente y son las personas que son capaces de traducir el IPM a política pública, pero también son capaces de involucrar a otros actores que generalmente no se involucran en las decisiones políticas o que directamente no están involucrados en el proceso, como pueden ser la academia o la comunidad civil. Esto es importante porque esto también le da mucha transparencia al proceso y hace que el proceso sea completamente claro para los diferentes miembros de la sociedad. Los campeones son de las personas más importantes dentro del proceso de diseño y cálculo del IPM. Son actores claves y generalmente son los primeros que identifican la necesidad de contar con un índice de pobreza multidimensional. Son los que pueden y ganan la relevancia o pueden comunicar la relevancia y ganan como adeptos o seguidores a este índice y de esa forma pueden también garantizar
la continuidad de la medida a los cambios de gobierno. Es importante que en todos los procesos se encuentren estas personas, más allá de simplemente identificar cuáles son las personas que pueden calcular una medida. Es fundamental que nosotros podamos encontrar a aquellas personas que pueden calcular una medida, pero también pueden transmitirla a los hacedores de política y a otros actores para que la medida sí sea útil para la toma de decisiones. Muchas gracias.